La Premier League ha presentado cargos contra Nottingham Forest y Everton por romper las normas de juego limpio financiero. Hoy vamos a hablar en detalle de esas acusaciones y del impacto que puede tener sobre la Premier League y sobre el fútbol europeo. Como se esperaba ayer, lunes 15 de enero, la Premier League anunció que presentaría cargos contra Everton y Nottingham Forest por vulnerar las normas de juego limpio financiero. No nos cogió por sorpresa exactamente, aunque sí nos molestó lo tardío del anuncio. Sí que es verdad que cuando David Thorsten el domingo ya confirma que estas sanciones seguramente lleguen, pues nos ponemos manos a la obra, activamos maquinaria y empezamos a hacer el guión que terminamos Premier League a la 1 hora peninsular española del lunes. Hubiésemos tenido tiempo de sobra para grabar el vídeo durante la mañana y publicarlo antes del Carroll. ¿Qué decidieron ellos? En medio del Carroll, 5:30, pues toma, publicación. Aquí tienes tu sanción. ¿Qué te respondo yo, Premier League? Que pachulo yo. Así que el vídeo, en vez del lunes, el martes. También te digo, historia de Pedro y el Lobo, ¿eh? Hemos estado ahí, época de Juan Corellano en estos vídeos de... Ojo cuando lleguen sanciones, ojo. Bueno, ahora no es que estén llegando, es que ahora es un torbellino de sanciones y van a sancionar básicamente Everton, Forest, al Perfumerías Avenida, también puede que la Premier League le sancione. A Talleres de Córdoba. A Talleres de Córdoba y a Jaén Paraíso Interior, el equipo de fútbol sala de Jaén. Bueno, muchachos, la Premier League que ha presentado cargos, como decimos, contra Everton y Nottingham Forest por ese incumplimiento de las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League, lo se conoce como las normas de juego limpio financiero. Ahora es el turno de una comisión independiente formada por 3 personas que decidirá el castigo que recibirán estos dos clubes, con la posibilidad, luego entraremos un poco más en detalle, de que se les llegue a deducir puntos. En el caso del Everton es todavía más grave porque ya se le han deducido 10 puntos esta temporada, no por las cuentas por las que le han sancionado ahora, sino por cuentas anteriores, pero podría ser la segunda sanción en la misma temporada. Porque, de dejarlo claro, será una comisión independiente diferente para cada caso. Por lo tanto, aparte de cada caso es un mundo, la sanción puede ser diferente porque quien va a decidir este castigo van a ser 3 personas diferentes en cada caso. Para que entendáis un poco la gravedad o lo importante de este asunto, Nottingham Forest se suma al Everton, que como ha explicado Ile ya fue sancionado en noviembre, y al Manchester City como el tercer equipo en haber sido acusado por la Premier League de quebrantar las normas de juego limpio financiero que se incluyeron en 2013. En resumen, de 2013 a enero de 2023, 0 acusaciones de la Premier League, y de enero de 2023 a enero de 2024 ya son 3 los equipos que han sido acusados por la Premier de incumplir las normas de juego limpio financiero. Estos 3 equipos, Nottingham Forest, Everton y Manchester City, ya han sido acusados y están esperando sanción. En el caso del Chelsea todavía está siendo investigado, es decir, todavía no se han presentado cargos contra el Chelsea por un asunto que ya comentamos en su día sobre el tema de los pagos irregulares a través de paraísos fiscales durante la era de Roman Abramovich a entrenadores, jugadores, etc. Pero juego limpio financiero, que si nos acordamos y si lo hemos hecho, ya me estoy tirando el triple, que no sé si lo vamos a hacer, aquí dejaremos un short en el que explicamos cómo el Chelsea, a pesar del gasto en fichajes con Enzo, con Mudryk, ha conseguido pasarlas y cumplir las normas de juego limpio financiero para la temporada 22-23. ¿Por qué Everton y Nottingham Forest se enfrentan ahora estos cargos por los 3 últimos periodos? En realidad son 4, pero ahora lo explicaremos. Ejercicios fiscales. Bueno, porque ha cambiado el protocolo en la Premier League para acelerar las sanciones. Estas son las primeras acusaciones que se realizan con este nuevo protocolo que estamos comentando. Este cambio tiene el objetivo de evitar que casos como el del Everton, que fue sancionado en esta temporada 23-24 por quebrantar las reglas en la 21-22, es decir, intentar que la sanción se te aplique en la temporada siguiente a las cuentas, es decir, que no se te aplique con 3 temporadas más tarde o varias temporadas más tarde. Porque, ¿qué pasa? Equipos como el Burnley, por ejemplo, se quejaron porque descendieron en 21-22, la temporada en la cual el Everton rompió las normas, o equipos como el Leeds o el Leicester que descendieron en la 22-23. Es decir, lo que tratan de hacer es acelerar el proceso, ¿vale? Y que si has quebrantado las normas la temporada anterior, se te ponga una sanción la temporada siguiente. No se te puede aplicar en la misma porque has de presentar las cuentas. Claro. Ahora explicaremos los tiempos. Pero lo que sí que están tratando es, tú presentas las cuentas de la temporada anterior y en la temporada siguiente, si has vulnerado las normas, se te aplica sanción. Y que no pase como los 10 puntos del Everton de esta temporada, que no eran de la temporada anterior, eran de temporadas anteriores. Por eso le pueden caer 2 sanciones. Porque la otra de 10 puntos era anterior al protocolo, con lo cual es de hace 2 temporadas,
y la de ahora sí que es la que corresponde a las últimas cuentas. ¿Y cómo se hace eso, Ilie? Bueno, pues con un protocolo que a nosotros sí que nos facilita un poco el entendimiento de la Premier League, porque como hemos dicho, es que hasta hace un año no había... Ha entrado en vigor en verano. Claro, es que el año pasado ni siquiera había habido ninguna acusación de quebrantamiento de las normas, y que ahora al menos sí que tenemos un protocolo claro, que vamos a decir las fechas para que todo el mundo lo sepáis y podáis saberlo con claridad, tanto para esta temporada como para las siguientes. El 31 de diciembre hay que presentar las cuentas de la temporada anterior, es decir, el 31 de diciembre de 2023 hay que presentar las cuentas de la temporada 22-23. A mediados de enero, la Premier League, como ocurrió ayer, tiene que anunciar si se levanta cargos frente a algún club por quebrantamiento de estas normas, como ha sucedido con el Everton y el Forest. Los clubes tienen hasta finales de enero o principios de febrero para dar un plazo de respuesta, es decir, hey, me acusas de esto, yo presento toda la documentación para defender mi caso. El 8 de abril, la Comisión Independiente tiene que decir qué sanción pone a los equipos acusados. Esta Comisión Independiente, como hemos dicho, está formada por 3 miembros. Así que el 8 de abril, que en plena temporada, ya deberíamos saber qué sanción impone esa comisión. Y aquí es donde tenemos un problema, porque de momento, como decimos, todo esto es nuevo y hay 2 informaciones que respetan al tema de la apelación. Según Martin Sigler del Times, antes del final de la Premier League tiene que estar resuelta la apelación, es decir, pongámonos el caso en el que la Premier League decide sancionar con 10 puntos al Forest el 8 de abril, el Forest tiene unos días para apelar y la resolución de esa apelación por una nueva comisión independiente, según Martin Sigler del Times, se tiene que resolver antes de que cierre la Premier League. 19 de mayo. 19 de mayo. ¿Qué pasa? Que según David Zosten de The Athletic, la fecha para que se resuelva la apelación es el 24 de mayo, por lo que sería después de que termine la Premier League. Aquí es un poco lío, pero aquí de lo que va la cosa es que según el Times, los clubes van a saber ya 100% qué puntos tienen deducidos antes de que termine la Premier, y según The Athletic puede haber un problema, porque el Everton se puede salvar en la última jornada de Premier y que luego... porque piensan que van a ganar la apelación y que luego la apelación diga cualquier otra cosa 5 días más tarde. En resumen, con todo esto lo que pasa es que si tú cometes una infracción de los juegos de las reglas de juego limpio financiero en la temporada 22-23, la sanción la tienes que cumplir en la temporada 23-24. Eso es, con lo cual también, digamos por eliminación, sabemos que si Everton y Forest han sido sancionados, significa que los otros 18 equipos sí han cumplido las normas, ¿de acuerdo? Así que en el último periodo, Chelsea, Manchester City, etcétera, han cumplido las normas, ¿vale? Independientemente de esos otros casos que hacen referencia a sucesos anteriores. Y muy importante, luego lo explicaremos bien, todo este nuevo protocolo es para sanciones básicas o sanciones simples, o sea, para incumplimientos simples de las reglas de juego limpio financiero. ¿Qué es un incumplimiento simple? Básicamente, hey, podéis perder 105 millones de libras en 3 años, has perdido más. Estas son las cuentas, has perdido más, sanción. Procesos más complejos, pues los abordaremos más tarde en el vídeo. Vamos ahora un poco a entrar en detalle de qué se les acusa a cada uno de estos 2 clubes. Ya ha comentado Pablo que efectivamente de lo que se trata aquí es de incumplimientos básicos, es decir, tú presentas las cuentas antes del 31 de diciembre, como decíamos, y la Premier League dice, hey, pues mira, te has pasado el límite, no te has pasado el límite. En este caso ha habido 2 de los 20 clubes que han pasado el límite y por tanto han sido acusados. Ya sabéis que la Premier League hace controles por periodos de 3 años. Y permite pérdidas en total en los 3 años de 105 millones de libras, 35 al año, ¿vale? No significa que tengas un límite de 35 en cada uno de los 3 años, significa que se evalúan los 3 años, algún año te puedes ir a 40, pero entonces en otro año te has de quedar en 30, ¿vale? O sea, son 105 en los últimos 3 años y van corriendo, es decir, ahora se evalúan las 3 temporadas anteriores, el año que viene se evaluarán las 3 anteriores, ¿no? Entonces va corriendo. Entonces, el plazo de incumplimiento de estos equipos, de Everton y Nottingham Forest, lo que está evaluando ahora era, en teoría, 20-21, 21-22 y 22-23, las 3 últimas. ¿Qué pasa? Que para ayudar a los clubes con la pandemia, que tuvieron menores ingresos, más gastos, etcétera, como favor se les incluye en la 2021 también la 19-20, es decir, que en esta ocasión, solo en esta ocasión, se les permite, o sea, son 4 temporadas las que se evalúan, ¿vale? Son 4 temporadas las que se están evaluando. A partir del año que viene ya la 19-20 cae, la 20-21 también, y ya son realmente periodos de 3 años. Y se acaba el COVID, que la verdad que en todo esto de la gobernanza del fútbol y en todas las contabilidades del fútbol ha sido un poco pain para entenderlo, pero básicamente es 22-23, 21-22, 19-20 y... no, o sea, 20-21 es que y 19... empezado... Claro, quería empezar... 22-23. 22-23. Sí. 21-22. Sí. 20-21 sí. y 19-20. Solo que estas 2, que son las afectadas por el COVID, se hace como una media. ¿Sabes? Es decir, cuentan como una. Por eso, en este caso, como ha explicado Ilie, son solo 4 años. Ahora vamos, Ilie, caso por caso, porque claro, todo esto
cambia. En el Forest acabamos de explicar que los equipos de Premier pueden perder hasta 105 millones de libras. Bueno, pues con el Forest no es ese caso. El Forest solo puede perder 61 millones de libras en este plazo de 3/4 años, ya que 2 de este periodo que se está examinando lo pasaron en Championship, no lo pasaron en Premier League. Por lo tanto, tienen que seguir otro tipo de normas, ya que no estaban en la segunda división inglesa. Cada año de Championship podían perder 13 millones de libras y la temporada de Premier, como ha explicado Ilie, 35, lo que suma un total de 61. Es decir, los equipos que han estado todo el periodo examinado en Premier, 35, 35, 35, 105, el Forest 13, 13, 35, 61. Según Martin Ziegler del Times, el Forest ya perdió 45,6 millones de libras en la temporada 21-22, además de 15,5 millones de libras en la 20-21, por lo que estaban en la cuerda floja ya cuando ascendieron. En su primera temporada en Premier, que fue la temporada pasada, 22-23, tuvieron un gasto neto de 190 millones de euros en fichaje, lo que les ha acabado llevando a ser acusados por la Premier a pesar de los 90 millones de libras que ingresaron por el ascenso. Hombre, se gastaron su dinerito. Fueron el tercer equipo con más gasto neto en toda la Premier League la temporada pasada, que esto luego lo explicaremos. No significa que ya habían perdido 45, 15 y se suman estos 190, pero si estás al borde de pasarte tu límite, que es 61, y eres el tercer equipo que más gasta en toda la Premier, superado solo por el Manchester United y el Chelsea, pues no pintaba nada bien las cosas para los triqui-tris. El caso del Everton es diferente y seguramente más complicado. Y como hemos dicho, es aún más sangrante, porque es que es un equipo que ya ha recibido una sanción de 10 puntos por incumplir las normas de juego limpio financiero en la 21-22, y ahora, una temporada después, la 22-23, vuelven a ser acusados de lo mismo. Aquí lo que ha pasado es que los Toffees, hasta el periodo que contaba, hasta 21-22, podían perder 105 millones de libras, como estamos repitiendo todo el rato, y perdieron 124 millones, es decir, se pasaron 19. ¿Aquí qué pasa? Que como el periodo que se analiza es de 3 años y va corriendo, el Everton volvía a estar con el agua al cuello, porque si te han sancionado en la 21-22, en la 22-23 es muy probable que te vuelvan a sancionar, porque la gran mayoría de años por los que te han sancionado siguen estando en el periodo que se examina. Según David Austin, el gran problema del Everton ha sido el coste del nuevo estadio en Bramley Moor Dock, que se estima que supera los 760 millones de libras. Porque si uno ve los fichajes, si uno ve el gasto neto, por ejemplo, en el periodo analizado, desde la 19-20 hasta la 22-23, el Everton es el 17º equipo en gasto neto. No es como lo del Forest, es que el Everton se ha desprendido de fichajes como, de jugadores como Richarlison, como Gordon, como Lucas Digne, y ha vendido muy bien. El problema es que, como vamos a ver a continuación, Ile tiene un gravísimo problema respecto a los salarios. Sí, ahora lo vamos a ver en una imagen. Según el experto en finanzas del fútbol inglés, Kieran Maguire, el Everton es el equipo que más costes operativos de jugadores, es decir, contando salarios y amortizaciones por los fichajes, tenía en la temporada 21-22. El 127% de sus ingresos. Claro, cuando tus gastos operativos superan a tus ingresos, claro, tienes un problema, porque ya sabes que estás en pérdidas prácticamente ya nada más empezar. Según Sir Rumble, en la temporada 21-22, el Everton era el 8º equipo con los salarios más altos de toda la Premier League. Es que, claro, lo estamos viendo en este nuevo gráfico. Si el 127% de tus ingresos ya los tienes solo gastados en los salarios más las amortizaciones, y además ese 8º equipo con más salarios, como estamos viendo en la temporada 21-22, no tenemos los datos de la 22-23 porque las cuentas ni siquiera se han publicado, se han entregado solo a la Premier, pues vemos que el problema del Everton no era en gastar, no era en fichar, sino que es que para incumplir el juego limpio financiero hay muchas más variables. ¿Por qué decimos además que todo esto es más sangrante para el Everton? Bueno, tenemos un vídeo explicando que el Everton se encuentra ahora mismo en un proceso de compra por parte de 777 Partners, que está a la espera de ser aprobado por la Premier desde, estoy tirando de memoria, desde el mes de octubre. O sea, ya han pasado varios meses en el que seguimos esperando la confirmación de la compra, o la aprobación de la compra por parte de la Premier League de 777 Partners. David Austin informó hace unos días que el fondo había vuelto a prestar 40 millones de libras al club, sumando un total de 142 millones de libras prestadas desde que anunciaron que habían comprado el 94% del Everton, que era propiedad de Farsar Mosiri. Claro, y tú dices, bueno, normalmente es un trámite lo de la Premier League, lo van a aprobar y ya está. Están prestando dinero a algo que va a ser suyo. No tan rápido, porque según Matt Slater de The Athletic, tienen juicios abiertos en Estados Unidos por fraude y crimen organizado. Entonces, ¿y esto por qué lo pongo en el guión? Porque es que el Everton, que ya es un equipo con grandes problemas financieros, le están prestando dinero, 142 millones de libras, unos dueños que quizás nunca vayan a ser dueños.
Entonces, no lo sabemos, pero quiero ver cuáles son las condiciones de intereses de esos préstamos. Ya. Es decir, intuyo que 777 Partners, si compra el club, Sí. dice, hey, asumo Ya. parte de la inversión, y si no lo compra, Ya. hay que devolverle los 142 millones que además se están utilizando no para fichar, se están utilizando para asumir los costes del día a día del club, que es un poco lo que estamos viendo con el Everton. La cifra que has dicho, que el 127% de sus ingresos ya estaba destinado en salarios y amortizaciones. Vamos ahora a estudiar un poco lo que van a alegar los clubes, porque los dos clubes tienen argumentos para justificar que se hayan pasado con el gasto. Según David Ornstein, los dos clubes, Everton y Forest, ya han preparado una dura defensa ante estas acusaciones. Se espera que el Forest alegue que no vendieron a Brennan Johnson antes del 30 de junio de 2023 lo que hubiera compensado las cuentas, ya que hubieran sacado menos dinero de los 47 millones de libras que acabaron sacando por él en Deadline Day cuando lo vendieron al Tottenham. El Brentford ofreció 30 millones de libras en junio. Si lo hubieran vendido entonces, el Forest habría podido cuadrar las cifras. Pero el Forest se puso en contacto con la Premier League y dijo, oye, sabemos que nos hemos pasado y que vendiendo a Brennan Johnson ahora podríamos cuadrar las cifras. Pero si lo vendemos ahora vamos a perder mucho dinero, como efectivamente se demostró cuando lo vendieron en el Deadline Day por 47 millones, que sacaron 17 más. Entonces, el Forest avisó a la Premier League, dijo, hey, sabemos que nos pasamos, sabemos que tenemos que vender a Brennan Johnson, lo vamos a vender, pero es que ahora es demasiado pronto en el mercado y vamos a perder dinero con su venta. Y este es la principal argumento que va a presentar el Forest. Porque básicamente lo que vendas antes del 30 de junio, aunque entran las cuentas anteriores. Claro, aunque Brennan Johnson para nosotros ya sea de la temporada 23-24 el fichaje, si lo hubiesen vendido antes del 30 de junio, como por ejemplo hizo el Chelsea con Kai Havertz al Arsenal, sí que les hubiese entrado para este año. Luego ya iremos, Ilie, pero a mí me parece que como defensa tiene sentido, pero es que la Premier va a decir, haberlo vendido. No, y sobre todo que al final hay una cosa que no se puede obviar. Luego hablaremos del Chelsea, el Manchester City, si hay una diferencia de trato, etcétera. Pero lo que es evidente es que hay clubes que han descendido porque no han incumplido las normas, no han podido fichar grandes jugadores. Que, como, por ejemplo, el Forest, claro, por ejemplo, el Forest sí ha hecho, claro, ¿no? Entonces sería injusto, ¿no? Decir, oye, no, pues lo vendo a posteriori. Bueno, no, las normas eran estas. Tú ya sabías que el problema no es vender a Brennan Johnson antes o después. El problema es que has fichado unos jugadores que no podías fichar y no te podías permitir. Digo de memoria, 43 jugadores desde que subieron a Premier. Eso por parte del Forest. Por parte del Everton, bueno, la defensa es bastante más complicada. Además de que ambos pueden alegar deducciones por el COVID, porque hemos visto que este periodo analizado cuenta en los años en los que el fútbol sufrió la pandemia del COVID. Además de que el Everton puede alegar que está construyendo un nuevo estadio y que eso está implicando muchos gastos que verdaderamente deberían ser gastos saludables, es decir, gastos que no les contasen como pérdidas en el fair play financiero. Ayer pudimos saber con el comunicado del Everton que la defensa del Everton va a ser aún más compleja porque su caso es aún más complicado. Leo textualmente las palabras del comunicado del Everton ayer. La Premier no tiene directrices respecto a sancionar a un equipo por supuestos incumplimientos en un periodo de tiempo financiero por el cual ya han sido sancionados. No tenemos otra opción que mandar un cálculo de fair play que puede cambiar, ya que estamos pendientes de la apelación del primer caso. El club considera que esto se debe a una clara deficiencia en las normas de la Premier. ¿Qué pasa aquí, Ilie? Vamos a intentar explicarlo de la forma más sencilla. El Everton ya ha sido sancionado por un periodo que incluye desde la 18-19 hasta la 21-22. Y ahora va a volver a ser sancionado por un periodo que incluye desde la 19-20 hasta la 22-23. Es decir, el 75% de los años del periodo es el mismo. Entonces, aquí tú sabrás más, que por eso has estudiado Derecho. Sí, sí, es verdad que hay una especie de doble castigo. Claro, es un doble castigo porque es que yo ya sé que he incumplido las normas de juego financiero en la 2021. Es que ya me has quitado 10 puntos. ¿Por qué me estás volviendo a quitar otros, vamos a inventárnoslo, otros 5 o 6 puntos por incumplir algo que además ya me has castigado? Además hay otro problema, que el Everton cree que el cálculo de fair play financiero que está enviando ahora es incorrecto, porque ellos alegan que hay ciertos préstamos que pidieron para el estadio que les tendrían que deducir y no contar como gastos. Entonces es a lo que se refieren con: estamos mandando un cálculo de fair play que puede cambiar, porque aún están pendientes de la apelación del primer caso, de la sanción de 10 puntos, que ahí va a estar la clave de todo en el caso del Everton, que primero, antes de saber si siquiera van a llegar a tener que hablar ante una comisión independiente por este caso, porque igual en 2 semanas sale la resolución de la apelación de la deducción de 10 puntos y esa nueva comisión independiente en la apelación dice: hey, el Everton tiene razón, ni sanción de 10 puntos
ni incumplimiento de fair play financiero de la 18-19 a la 21-22. Y al no haber incumplimiento de fair play financiero en ese periodo, tampoco lo habría en Claro, este. claro. Al final, de lo que se trata, imaginad el caso del Everton. El Everton tiene un problema con salarios, ya lo hemos dicho. Pero claro, si tú tienes un problema con salarios en la 2021, también lo tendrás en la 21-22. Al Everton le sanciona y dice, bueno, ¿cómo hago para cambiar las cifras? Porque me van a volver a sancionar por lo mismo. Claro, tendría que despedir a media plantilla para reducir los salarios. Entonces, en este sentido, yo creo que tienen un punto cuando dicen, me están imponiendo un doble castigo, porque, como bien decías tú, es que hay algunos años por los que me están castigando que ya me han castigado antes. Entonces, eso o cambias las normas o, digamos, la sanción ha de tener en cuenta que ya te han sancionado por una parte de esos años. Y decir, oye, te tocarían 8 puntos, pero como ya te sancionaron antes, pues se te suman 2. Algo así. Ese, como esto es nuevo para todos, igual lo tiene en cuenta. O sea, igual llega y la comisión al Forest le casca 10 puntos y al Everton 2. Porque la comisión ya tiene en cuenta que ha sido castigado. Aficionados Toffees, vosotros diréis, bueno, ¿y cuándo es la apelación del primer caso? No tenemos buenas noticias para vosotros. Según el Guardian, la apelación del primer caso evidentemente tiene que resolverse antes de que se anuncie la segunda sanción. Es decir, eso nos llevaría a que la resolución de la apelación del primer caso tiene que saberse antes del 8 de abril. Pero no se sabe. O sea, de hecho en el Guardian dicen que ni el club, ni el Everton, ni la entidad tienen ni idea de cuándo se va a anunciar la apelación de ese primer caso. Porque, como hemos explicado, que sé que esto es muy lioso, toda esa primera sanción es antes del nuevo protocolo, que no estaba todo tan establecido y todo tan puesto en fechas claras. En cuanto a la sanción, ¿qué sanción pueden esperar Everton y Nottingham Forest? Bueno, cada caso es diferente, pero teniendo en cuenta que el Everton ya recibió una sanción de 10 puntos por pasarse 19,5 millones de libras, es muy probable que en estos dos casos también haya una deducción de puntos, porque el único castigo no es la deducción de puntos, también puede haber una multa económica y que se quede en eso. Pero teniendo en cuenta que por pasarse unos 20 millones al Everton y le caen 10 puntos, es bastante probable que en estos casos también se produzca una deducción de puntos, lo cual entraña evidentemente un riesgo evidente de descenso para los dos clubes. Vamos a ver la clasificación, pero ahora mismo el Forest es 15º con 20 puntos y el Everton es 17º con 17 puntos, a 4 y a 1 punto del Luton Town, que es ahora mismo el que está marcando esa posición de descenso. Es decir, que en caso de sanción se van a meter en graves problemas de descenso. Es decir, que estamos hablando de sanciones que son muy importantes porque pueden acabar con un club en segunda división o con dos clubes en segunda división. Claro, y en el caso de que sea el Everton, que es la institución que más temporadas ha estado en primera, bueno, más temporadas seguidas ha estado en primera. más temporadas seguidas es Arsenal y más temporadas en total es el Everton. Claro, sería un agravio que además es por una doble sanción. Sí que esto va a traer mucha cola y ya sabemos que el 8 de abril tenemos que saber qué tipo de sanción, porque puede ser reducción de puntos, puede ser embargo de fichajes, puede ser económica, le cae a los dos clubes. Y todos los comentarios a este punto es: qué injusticia, solo con los pequeños. Bueno, que el Everton es pequeño. Bueno. Pero ¿qué pasa con el Chelsea y el City? Sí, lo sabemos, pero nosotros nuestro deber es informar y decir por qué hay prisa con ciertas sanciones y por qué no hay tanta prisa con otras. El caso del Manchester City, que ya se anunció que había un quebrantamiento de 115 infracciones de fair play financiero, y el caso del Chelsea, que se encuentra en periodo de investigación, no tiene nada que ver. Este protocolo, como hemos intentado explicar, es para sanciones simples, para sanciones de, hey, puedes gastarte 105, te has gastado más. Lo de City y el Chelsea es muy complejo. ¿Por qué? Porque en el Manchester City, como hemos dicho, en febrero la Premier League ya la acusó de 115 incumplimientos de juego limpio financiero desde la temporada 09-010, o sea, 09-10 a la 17-18. La comisión independiente ahora mismo está analizando toda la documentación para establecer el castigo. Pero es que no se les acusa de pasarse 19 millones, se les acusa de no ofrecer una visión real de la posibilidad. Pasarse no se han pasado nunca, en teoría. Claro, nunca se han pasado porque... O sea, ahora lo que están estudiando, de hecho, es si haciendo bien las cuentas y si no hubieran hecho trampas, se habrían pasado. Claro. ¿Por qué? Porque no han ofrecido una visión real de la posición financiera del club, porque no han ofrecido los detalles completos de la remuneración de jugadores y entrenadores, es decir, no habéis explicado que estáis pagando a, por ejemplo, Mancini un sobresueldo a través de otra empresa, no han respetado las normas de juego limpio financiero y además no cooperan en la investigación de la Premier, que este cargo va desde 2018 hasta la actualidad. ¿Qué pasa con el Chelsea? Bueno, es que aún está en un proceso anterior y aún más complejo. El caso del Chelsea es que básicamente, según los papeles de Chipre, una investigación de varios medios internacionales, incluido The Guardian, el club pagó decenas de millones de libras a lo largo de una década a través de paraísos fiscales pertenecientes a Ibrahimovic, con el objetivo de que esas pérdidas no aparecieran en los libros contables y reducir las pérdidas. Es decir, yo pago por Hazard 50 millones, esta empresa, que es de Abramovich, que está en un paraíso fiscal, te paga otros 30,
para el fair play financiero solo me cuentan 50, cuando realmente lo que he pagado 80. En resumen, el City y el Chelsea montaron un sistema completo para, de manera continua, saltarse el fair play financiero y saltarse las normas de la Premier durante años. Eso es al menos la acusación o lo que tiene ahora mismo en mente la Premier League. Resolver eso, dar una sentencia y dar pruebas que aporten eso y que demuestren eso es mucho más complicado que coger las cuentas del Forest y decir pum, 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 sanción. ¿Es injusto? Pues seguramente sí, pero es que claro, en el caso del Chelsea, ni siquiera el Chelsea como club, que ahora es propiedad de Blue Co, de Clearly Capital y Todd Boehly, pueden dar las cuentas de lo que pagó una empresa de un paraíso fiscal de Abramovich. O sea, Todd Boehly te puede decir, ¿qué quieres que te diga? De hecho, en el caso del Chelsea ha sido el propio Todd Boehly y Clearly Capital el que ha dicho, hey, está este problema. Claro. Son ellos mismos los que lo han denunciado posiblemente para cubrirse en caso de que lo acaben encontrando y decir, hey, nosotros no fuimos. O sea, esto ya lo hemos arrastrado. Yo entiendo que mucha gente diga, oye, pero ¿cómo es posible que al Everton y al Forest les sancionen ya por lo que pasó la temporada anterior y al Manchester City, que lleva 10 años con este asunto, todavía no le hayan sancionado? Bueno, es comprensible esta molestia y es comprensible que haya mucha gente que opine, pues hay un baremo diferente. Hay un baremo diferente para los que se pueden pagar muchos abogados muy caros, como el Manchester City. Recordemos aquel famoso email de prefiero gastarme 40 millones en abogados que pagar una multa. Y para los que hacen trampas a lo bestia, como el Chelsea. Mientras que estos clubes, Everton y Nottingham Forest, siempre han mostrado sus cuentas tal y como son y les han sancionado porque, según las cuentas que la Premier League da por fidedignas, y dice, efectivamente han colaborado, han presentado las cuentas veraces, se han pasado y les aplicaron una sanción. Yo entiendo esta molestia, pero retendría un poco la crítica hasta ver el castigo. Es decir, sí. Y lo del Manchester City ya os lo dijimos desde el día 1 y sigue siendo válido. El Manchester City se puede alargar 1 o 2 años todavía, porque estamos hablando no de presentan las cuentas, vale, estas son unas cuentas de verdad, repaso las cuentas, esto entra, esto no entra para fair play financiero, esta partida se puede deducir, esta no, 114, se han pasado 9 millones, facilísimo. No es este caso, estamos hablando de un club que supuestamente se le acusa de hacer trampas durante una década y aquí sí que hay una investigación. En el caso del Nottingham Forest presentan las cuentas y revisan las cuentas. En el caso del Manchester City, claro, en el caso del Manchester City están revisando, o sea, es una investigación de verdad, lo que están investigando son las cosas que no están en las cuentas. Claro. Es decir, que a Mancini le pagaran aquí, que a este le pagaban de la otra forma. Es mucho más complejo. Entonces yo retendría un poco hasta que llegue el castigo. Si llega el día que se anuncia el castigo y dicen, Manchester City, una sanción de 10 millones de libras. Estaremos aquí. Aquí estaremos para comentarlo y ya os digo que habrá una queja, a menos que esté muy, muy bien explicado. Pero de momento es que no hay castigo. Si llega el día del castigo y dicen, se le quitan todos los títulos, se les desciende a segunda división y tal y no sé qué, diremos, pues bien, han tardado, pero se ha hecho justicia. Y tú has dicho que un año o dos... Sí, dan por válidas esas acusaciones, Claro, que todo esto estamos hablando de acusaciones, cuando referimos, porque aún no está la investigación, tú dices 1 o 2 años para el City, para el Chelsea, ánimo, porque insistimos, el City, el caso ya está en una comisión independiente. En el caso del Chelsea, la Premier League está investigando a ver dónde pueden tirar. Hicimos un vídeo que intentaremos dejar por aquí arriba explicando un poco todo, pero para volver a repetirlo, nuestra opinión durante ese vídeo, después de leer mucha prensa en Inglaterra y tal, si el Everton son 10 puntos, lo del City y el Chelsea lo ubicamos entre el descenso y los 30 puntos. O sea, es decir, no queremos o no tendría mucho sentido que la Premier League impusiera estas sanciones a los Toffees y a Nottingham Forest y le pusiera 10 millones de sanción al City. Entonces, lo que tú dices, vamos a esperar a ver qué pasa. Estas sanciones nos llevan a varias reflexiones y con esto vamos a acabar el vídeo, porque no es tan interesante el hecho de exactamente cuántos puntos le van a caer al Forest, le van a caer 4, le van a caer 5, le van a caer 10, sino es más interesante, digamos, observar este tema en su conjunto, porque este nuevo enfoque más duro de la Premier League puede tener repercusiones muy importantes no solo para el fútbol inglés, sino me atrevería a decir que para todo el fútbol europeo. Para empezar, tenemos que comenzar hablando de que esta nueva postura de la Premier League, este nuevo protocolo es del verano pasado, y esta nueva postura tan dura en que podemos ver una clasificación de la Premier League en que haya 2 equipos con asteriscos se han deducido X puntos, no se entendería si no fuera porque a raíz del tema Superliga, los parlamentarios británicos detectaron la necesidad, y los fans detectaron la necesidad de que existiera un regulador independiente. Y entonces, en su último discurso ya, el rey,
Carlos III, ya mencionó a este regulador independiente y el gobierno se comprometió a lanzarlo, con lo cual esto ya está muy avanzado y se va a hacer. Se va a hacer. Entonces, la Premier League necesita ofrecer una imagen, porque todavía no se sabe qué funciones va a tener el regulador independiente. Están en plena negociación. La Premier League, Federación Inglesa, gobierno, todos los stakeholders con el gobierno para ver, vale, regulador independiente ya sabemos 100% sí. Ahora hay que ver hasta cuánto de poder tiene. Entonces, la Premier League está en contra del regulador independiente, porque la Premier League dice, hey, nosotros ya sabemos hacerlo todos solos, no queremos que nadie nos controle. Entonces, regulador independiente va a haber, entre otras cosas, por ejemplo, se ocupará de que los clubes británicos no puedan competir en nuevas competiciones, es decir, que les va a impedir participar en la Superliga, pero eso no es importante ahora. Lo importante es que la Premier League lleva ya varios meses, desde que sabe que el regulador independiente se va a llevar a cabo y se va a implementar, tratando de demostrar públicamente que ellos son capaces de autogestionarse, para decir, hey, vale, habrá un regulador independiente, bueno, si no se puede evitar que haya un regulador independiente, pero cuantas menos funciones tenga, mejor. Entonces la Premier League ahora está en un proceso de decir, hey, ¿lo veis? Estamos poniendo sanciones a todo el mundo, le hemos 115 cargos al Manchester City, no necesitamos que ningún regulador independiente nos controle, porque ya podemos hacerlo solos. Entonces todas estas sanciones y esta postura más dura de la Premier League no existiría, estoy prácticamente seguro, si no hubiera sido por la intromisión, de alguna forma, del gobierno en el fútbol. Pero no se acaban aquí las repercusiones, las consecuencias de esta nueva postura de la Premier League. Por cierto, detalle curioso, precisamente hoy, martes 16, Richard Masters, que es el CEO de la Premier League, el que sustituyó a Richard Scudamore, añorado cada día más Richard Scudamore, junto a Rick Parry, al que entrevistó Juan Corellano en la media inglesa, ellos dos van a estar hoy, como digo, martes 16, ante la Comisión de Medios Digitales, Cultura y Deporte del Parlamento Británico, hablando sobre la gobernanza en el fútbol y sobre este tipo de controles. Básicamente. Justo hoy, todos nos ha pasado. Te portas mal, tus padres te van a castigar, pero claro, no te castigan al momento, se lo toman, tú te portas mal el miércoles y el viernes te castigan. Hombre, pues tú el jueves eres el niño idílico, te portas genial para que el viernes cuando llegue el castigo digas, no, si yo he demostrado que me sé portar bien, y es lo que está haciendo ahora mismo la Premier League con el gobierno británico. Otra consecuencia que tiene y que abordaremos más largo y extendido en un vídeo: los clubes de la Premier League tienen realmente miedo a ser sancionados. Empezamos el vídeo de que esto era un poco el cuento de Pedro y el Lobo y que, bueno, tú puedes gastar porque no hay sanciones, pero después de lo del Everton y después de lo de otra vez el Everton y el Forest, verdaderamente tienen miedo a ser sancionados y eso se está viendo en el mercado de fichajes. En estos primeros 15 días de mercado, de enero, la Premier solo ha gastado 21 millones de euros netos. Es menos que la Ligue 1 francesa, menos que la Liga Española o menos que la Liga Rusa. Si lo comparamos con el año pasado, sí que es verdad que en todo el mercado, no solo los primeros 15 días, la Premier League se había gastado 700 millones de euros con fichajes como Mudryk o Enzo Fernández por parte del Chelsea. Entonces estamos viendo que los clubes dicen, el Chelsea mismo, es que igual el Chelsea llega a gastar algo y le cae una sanción el año que viene. Entonces ya ven que, hey, si te pasas, te sancionan. Por lo tanto, vamos a relajarnos, vamos a dejar de pisar el acelerador y gastar menos dinero. Los clubes ingleses han cerrado el grifo de los fichajes y esto, por supuesto, tiene una consecuencia sobre el resto del fútbol europeo, porque muchas veces eran los clubes ingleses, que son los que tienen una posición financiera más fuerte, los que muchas veces hacían un fichaje y ponían en marcha la rueda de los fichajes en otros países. En esta ocasión da la impresión de que el mercado va a estar paradísimo todo el mes porque los que gastaban más dinero cada enero no lo van a hacer. Hay otra posible consecuencia interesante. En los últimos 10 años, diría un poquito antes, han acudido a la Premier League para comprar clubes muchos inversores extranjeros, sobre todo fondos de inversión, empresarios, etc. Claro, en el momento en el cual se cierra el grifo, es posible que los inversores extranjeros digan, ha dejado de ser tan interesante poder comprar clubes aquí, porque si ya no se mueve tanto dinero, si la Premier League se convierte en una liga menos lucrativa para los dueños, posiblemente hay algunos inversores que vendan sus clubes, porque quiero recordar que
cada vez hay más inversores extranjeros que compran clubes en Championship y League One porque en Premier nadie quiere vender. Claro. Es el caso de los Glazers es el más paradigmático. Los Glazers compraron el Manchester United y no lo van a vender en la vida. Han vendido a regañadientes el 25% por un pastizal. Por la presión. Sí, pero nadie vende. Stan Kroenke no vende el Arsenal, los Glazers no venden el Manchester United porque comprar un club de la Premier League ha sido muy rentable durante mucho tiempo. Con las normas de juego limpio financiero, deducciones de puntos, descenso y demás, ¿va a ser igual de interesante para inversores extranjeros? ¿Quién sabe? Y te doy una pequeña capa más de profundidad. Esto al final, lo abordaremos en otro vídeo, mantiene un poco el status quo, porque es decir, si el Newcastle tiene miedo de incumplir el fair play financiero, no es rentable que Arabia Saudí o un estado compre el Newcastle para meter miles de millones, porque solo va a poder perder 105 millones de libras en un periodo de 3 años. Entonces, va a ser menos interesante comprar el Bournemouth, como hizo Bill Foley hace un año, porque el Bournemouth no va a poder, aunque Bill Foley sea multimillonario, no va a poder poner miles y miles de millones como estaba pasando anteriormente para que el Bournemouth se convierta en un equipo top de la Premier League. Por lo tanto, ¿merece la pena comprar el Sheffield United? Pues es otra capa de profundidad que habrá que analizarlo y que es otra consecuencia de todas estas sanciones. Otra cosa interesante es que esto no significa que exista un pinchazo de una supuesta burbuja que no existe. Una burbuja existe cuando se infla artificialmente los precios de algo, ¿no? En el caso de la Premier League, por ejemplo, se acaban de renovar los derechos de televisión para 4 años. Está lejos de bajar el valor total de los derechos de televisión de la Premier League en el mundo. Es decir, que los ingresos no hay riesgo de que bajen. Lo que sí tiene pinta de que va a bajar y se va a controlar mucho es el gasto de los clubes. Pero en realidad los ingresos de la Premier League van a seguir, al menos en el corto plazo. Porque ya he visto algún columnista de algunos medios de derecha en Inglaterra diciendo la Premier League es uno de los productos de exportación más interesantes de Reino Unido. Es el que más. Si la Premier League ahoga a sus clubes, un poco lo mismo que le acusan a Tebas en España, sí. Si la Premier League ahoga a sus clubes para que no gasten y no tienen la capacidad para atraer el mayor talento global, la Premier League va a dejar de ser interesante. Claro. Ahora tienen firmados 3-4 años, entonces en 3-4 años van a ganar lo mismo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en los próximos 2-3 años la Premier League no puede atraer a grandes fichajes? Quizás en la próxima renovación de contrato, en 4 años, deje de ser la liga que es hoy. Y había algún columnista hoy en el Telegraph diciendo, cuidado, porque se puede encargar la Premier League. Si los clubes dejan de fichar, sí. Es decir, si ya no pueden traer a Mbappé es muy alto perfil, pero sí, a grandes jugadores del resto de Europa, del resto del mundo, entonces la Premier League ya no será lo que es y nos habrán cargado su propio producto, que es otro debate más, pero que está relacionado con esta nueva postura de la Premier League mucho más dura en el control de gastos. Todas estas reflexiones a lo que nos referimos es, no os quedéis en la versión más simple. Entiendo que si es un aficionado del Everton y del Nottingham Forest, lo único que te preocupa es el 7 de abril. El 7 de abril volveremos a estar aquí explicando un poco, o igual antes, si se publica la sanción antes, explicando cuáles son las consecuencias que ha tenido para el Everton y al Forest. Pero haríamos un flaco favor si nos quedáramos en un análisis tan superficial, en plan, esto no va con el Everton y el Forest, esto va con un proceso a nivel, te diría, casi europeo general que está viviendo el fútbol, porque por ejemplo en Italia también se ha quitado, por ejemplo, el beneficio fiscal de extranjeros que beneficiaba mucho a los futbolistas que iban a Italia. Esto tiene mucho que ver con el revuelo que causó el caso de Superliga en Inglaterra, con el nuevo regulador independiente. Esto es mucho más complejo, lo vamos a intentar ir resumiendo y que os quede todo claro, pero fechas clave, 8 de abril para Everton y Forest. Para el resto de equipos creo que poco a poco vamos a ir viendo qué consecuencias puede haber para el fútbol inglés y en consecuencia, como liga más fuerte ahora mismo del panorama europeo, para el fútbol europeo. Dejadnos en comentarios qué opináis sobre todo esto, sobre el tema Everton, Forest, sobre las consecuencias a largo plazo. También podría pasar que sucediera lo contrario, es decir, que algún empresario diga, bueno, pues si ahora ya no se puede gastar tanto, pues entonces así me interesa, si los ingresos son los mismos y ya no me dejan gastar tanto y no me obligan a estar gastando en fichajes, los pues encantados. Pues claro, igual me interesa más. Dejadnos en comentarios vuestra opinión sobre este asunto y os leemos. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte al canal, de este modo nos ayudas y además, es gratis, o sea que no tienes nada que perder, danos una oportunidad y suscríbete a La Media Inglesa.